Y entonces ahora sí, quisiera que hiciéramos revisáramos lo de la tarea antes de continuar. ¿Y me podrían decir una que quieran hacer? La del lactano. A ver, entonces ¿me podrías decir qué es qué reacción es? Esperen, denme un segundo, necesito... eh, Trióxido de lantano. dame un segundo, lo que pasa es que necesito ajustar aquí algo para escribir. Ya está. Bueno, es para los que van entrando, esta es revisión de la tarea. Entonces, vamos a hacer solamente una. Entonces, lantano 2, oxígeno 3, ¿qué más? Carbonato de estroncio. El estroncio es 2 más, entonces sería así, CO3, ajá. Tetraóxido de trimanganeso. En esta es decirme la fórmula, porque les comenté que a veces am, la estequiometría no es aquí y especialmente esta tarea es de compuestos no estequiométricos. Entonces dime cuál es la fórmula. Sí, es de manganeso, 3 manganesos y 4 oxígenos. Ujú. Ajá. Y luego produce lantano, pero de lantano el subíndice es 1 menos X. Ujú. Falta oxígeno, falta oxígeno. Ajá, ahorita vamos a ver, porque yo la puse así, ¿no? O sea, yo se las puse así. Ah, ok. Y entonces Luego, ahorita vamos a ver sí. qué es lo que falta, oxígeno, CO2 o nitruros o qué. Ajá, el oxígeno. Luego. Luego el estroncio con subíndice X, Ujú. manganeso con subíndice 1 y oxígeno con subíndice 3. 3, ok. Entonces quedamos que en el método lo primero que hay que hacer es poner coeficientes A, B, C, D, y aquí no sabemos si hay algo más. Aquí como falta un carbono, a ver, en la reacción no me acuerdo si lo puse, pero yo creo que no. Aquí como falta un carbono y acá no hay carbonos, ¿qué quiere decir? Falta un CO2 por ahí. Correcto. ¿Lo puse en la reacción o no lo puse ahí? Sí, ese sí, ¿Sí? el Ah, CO2. bueno, Sí. bueno, pero ustedes deben de completarlo si falta. Entonces aquí hay carbono, entonces, y aquí no está el carbono. Entonces quiere decir que debe de haber liberación de CO2. Ajá. Entonces le vamos a poner ABC. Aquí me equivoqué. D, E. Ok, correcto. Entonces, vamos a tomar los coeficientes. Para el caso de la primera ecuación de A, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Alguien me puede decir? Tenemos que, a ver, ¿me puede decir las ecuaciones? Ya esto ya lo hicieron de tarea. Es 2 veces A, ¿Por qué 2 veces A, Iván? Ah, ¿quién porque fue? No, no es Mario. Ajá. Dime, sí, Mario, porque ¿por qué 2 tenemos veces? 2 lantanos. Exacto, porque hay 2 lantanos. Entonces, lo primero que hay que hacer es tomar de los primeros reactivos cuánto hay. Y luego, 2 veces A, ¿eso va a ser y cuánto? ¿Igual a cuánto? Igual a 1 menos X de D, 1 menos X de. ¿Por qué? porque hay 1 menos X de lantanos en D. Ah, entonces, flechas son igual. Ok, muy bien. Después, ¿qué sigue? ¿Qué hacemos ahora? Una ecuación para el oxígeno, Dejemos el oxígeno al último, Por el para el estroncio estroncio. para el estroncio. Entonces, ¿qué sigue para el estroncio? sería B es igual a X por D. Ok,
Ahora, ¿qué hacemos? Para el carbono. Vamos a hacer primero el manganeso, porque el carbono se convierte en gas. Entonces vamos a hacer primero el manganeso. Luego, 13 es igual a D. ajá. Ahora sí vamos a hacer para el carbono. ¿Cuánto sería para el carbono? B igual a E. Igual a E. Entonces ese ya no hay mucho problema. Entonces ahora, ya que tenemos estas ecuaciones, tenemos que revisar si el oxígeno está balanceado. Y si no está balanceado, puede haber el oxígeno sea un reactivo o que además se libere oxígeno aquí de la reacción. Puede suceder también eso, que se esté liberando oxígeno. O sea, podemos poner más oxígeno acá o podemos poner más oxígeno acá si no está balanceado. En qué caso de que ya esté balanceado, ya no necesitamos hacer eso. Ajá. Ok. Bueno, entonces de aquí lo más fácil es siempre asumir que va a dar un mol. Entonces vamos a hacer D igual a 1. Entonces, ¿qué más podemos hacer? B sería igual a X. B sería igual a X, muy bien. ¿Qué más? E C igual sería a un igual a tercio. X. C igual a 1/3. ¿Qué más? E igual a X. E igual a X, muy bien. Y finalmente, A es igual a 1 menos X entre 2. A es igual a 1 menos X entre 2. Ok, entonces ya estuvo muy fácil, ¿no? Sacan todos los coeficientes con mucha facilidad y ya nada más hay que ver si el oxígeno balancea. A ver, entonces voy a poner aquí una O y voy a poner los que son del lado izquierdo. Entonces, A por 3, eso sería 3 3. medios de 1 menos X, ¿correcto? Sí. Sí. Más B por X sería 3X. Más C por 4 sería 4/3. ¿Sí? ¿Hasta ahí están de acuerdo? Sí. Aquí lo voy a poner del lado izquierdo. Del lado derecho. Del lado 3. derecho sería nada más 3 más 2X. ¿Correcto? Sí. Entonces, esta debe de ser igual, ¿no? Esto lo voy a subir un poquito para acá. Debe de ser igual. ¿Es igual? No, ¿O no? no es igual. No es igual. ¿De dónde hay más oxígenos? Hay más oxígenos del lado, me parece que del lado derecho. A ver, vamos a simplificar esto. Este es igual a 3 medios menos 3 medios de X más 3X más 4/3. Voy a poner así, más 2X. Ajá. Esto lo podemos sumar, entonces 4/3 más 3 medios sería el mínimo común múltiplo son 6. 6 por 3, 18, entre 2, 9. 17 sextos, profe. Ok. Bueno, 9, bueno, ahí ya la termino. Y luego 3 menos 3 medios, 3X menos 3 medios, ¿cuánto es? Más 3 3. medios. 3 medios. 3 medios de X. Ajá.
Y eso es 3 más 2x. ¿Así queda claro dónde hay más? A la derecha. A la derecha. Entonces, ¿ahora cómo le hacemos para sacar el otro coeficiente? Si hay más de la derecha, entonces vamos a poner más un coeficiente que le vamos a llamar A, B, C, D, E, le vamos a llamar F. Por 2, porque el oxígeno no es atómico, siempre el oxígeno se presenta como molécula, o sea, ese 2 viene de que el oxígeno siempre viene como 2. Ajá. Y ya nada más despejan de aquí esta F, y entonces F es igual a ¿cuánto? X sobre 4 más un doceavo. X entre 4 más un doceavo. Eso todavía lo podemos, bueno, es una forma, pero todavía lo podemos simplificar. Pero bueno, está bien. ¿A todos les salió eso? Sí. 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 Correcto. Entonces ese valor les da el coeficiente o la forma de balancear cualquier ecuación, aunque tenga muchos tipos de X. A lo mejor hacen una reacción y X vale 0.1, luego la siguiente 0.2, 0.3, 0.4, pero si sacan estos coeficientes, ya tienen los valores para cualquier X. ¿Está todo bien? ¿Todo correcto? ¿Hasta aquí? Tengo una duda. Sí. ¿Cuál crees que sería la mejor recomendación para este tipo de balanceos? Lo que pasa es que cuando yo lo estaba haciendo, le puse un valor arbitrario a B porque me hizo ojitos de 1 y toda me la cambió. Ya después tuve que como no coincidían con los de la plataforma, tuve que volver a repetir ahora sí con el que hiciste ahorita. Pero justamente pues esa parte de que no me coincidieran resultados y en un examen pues no, pero el resultado era totalmente el mismo, solamente tenía que multiplicar por X todo para que saliera igual. Sí, es exactamente la solución, lo que me estás diciendo. Puedes tomar aquí como A igual a 1, C igual a 1, B igual a 1 y a partir de ahí resolverla. Entonces, lo único que va a pasar es que te van a quedar fracciones. Normalmente lo que tú quieres es encontrar un mol de este producto. Ajá. Pero lo puedes hacer con un mol de si quieres agregar un mol o que partir de un mol. Y lo único que vas a encontrar es que son múltiplos de la solución, o sea, vas a encontrar múltiplos de las soluciones. Pero siempre lo más recomendable es partir de que vas a obtener un mol de producto. Ajá, obviamente no le vas a poner 1 al CO2, no tiene sentido, es un gas. Entonces ya terminando aquí la ecuación, aquí habría que agregar más O2, porque vimos que la cantidad de oxígeno que aparece aquí no es suficiente. Entonces aquí hay que agregar O2 con un coeficiente F. De hecho, si quieren lo voy a mover esto. Lo voy a mover por acá. Y hay que agregar entonces O2. Si no aparece el CO2, pues hay que agregar el CO2 porque ¿de dónde qué le pasó al carbono? Desapareció, no puede desaparecer. Entonces hay que agregar CO2. Si hay nitrógeno, muchas veces aparece un óxido nitroso, por ejemplo. Entonces hay que agregar el elemento que esté sobrando o faltando. Ahora sí que le sobran o le faltan, joven. Lástima que ya no se puede ir a conciertos. Esa hora se lo escuchaba mucho en los conciertos. ¿Dudas? Es que entonces ya no estoy segura. Según yo vi en la tarea que el oxígeno ya estaba en la ecuación. Ah, pues si ya estaba, ya estaba. Ah, ok. No, pero solo eso era para el primer balanceo. Había una pregunta que no tenía el oxígeno. Ah, ok. Si no lo tiene, lo tienen que agregar ustedes.
Pero sí, creo que algunas sí las puse y algunas no. Creo que ya de las últimas no las puse porque se supone como que ya fueron entrenándose y ya fueron revisando cómo es la dinámica y dije ya van a poderlo agregar automáticamente. Vientos. Entonces ahora lo que vamos a hacer. ¿Ya dudas de eso? ¿Ya no hay dudas? No, profe, ninguna. No, Vientos. Vientos. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, vamos a ver más métodos de síntesis. Y aquí le tengo que cambiar la... Es más, de una vez le voy a cambiar porque luego se me olvida. Y vamos a revisar altas presiones el día de hoy. Y además vamos a ver intercalación. Ajá, que son otros métodos de síntesis. Y vamos a ver... bueno, intercalación en líquidos. Estaba escribiendo en inglés. Y en vapor. O sea, estamos hablando de estado sólido, pero vamos a ver qué tiene que ver esto de los líquidos con el vapor. Entonces, les quiero platicar que, como hemos visto en clases pasadas, el carbono es un buen ejemplo porque tiene unas propiedades muy diferentes nada más transformando la fase. Pero ¿cómo llegamos a esa transformación de fase cristalina? ¿Cómo cambiamos la fase cristalina de una a otra? Pues resulta que los diamantes están hechos en la naturaleza bajo altas presiones. Se encuentran debajo de la tierra a una profundidad suficiente para que la tierra vaya ejerciendo presión sobre el material de carbono y a ciertas temperaturas ocurre una transformación de fase. Después vamos a ver, de hecho eso de diagramas de fase es de las últimas unidades y lo vamos a ver. Y esa transformación de fase hace que cambie la estructura cristalina del grafito al diamante. También podemos tener carbono en vapor y carbono líquido, pero no tienen una estructura cristalina definida y tampoco tienen, bueno, a lo mejor tienen algunas propiedades físicas, ¿no? Desconozco yo del líquido o vapor. Ahora, ¿cómo ocurre eso? Entonces, a cierta presión, vamos a pensar que estamos a temperatura 0 Celsius. Si estamos a 0 Celsius, necesitamos cierta presión para que cambie la estructura cristalina a grafito. Si aumentamos la temperatura, tenemos otras presiones a las que puede cambiar la estructura cristalina de grafito a diamante. Ahora, nosotros a veces necesitamos sintetizar un material y no es muy práctico hacer un agujero en la tierra de 1 kilómetro, meter un material, cerrarlo para que la tierra le haga presión y luego destaparlo. Entonces lo que hacemos en el laboratorio es simulamos esa presión con algunas técnicas. Si se fijan aquí la presión es bastante alta. Son 10 a la 4 atmósferas. Entonces de hecho son 10 gigapascales, ¿no? Más o menos. Ah, no, 1 gigapascal, ¿no? Casi estos son 10. Un poquito más de 1 gigapascal para sintetizar un diamante. ¿Cómo le hacemos para alcanzar esas presiones? Bueno, pues hay un tipo de dispositivo que es una prensa. Esta prensa es grande. Me hubiera tomado una foto al lado de ella para que más o menos se den la idea de cuál es la magnitud. Esto mide más que yo. Bueno, esto son como yo mido 1,87 y aquí esta cosa todavía me saca como 40 centímetros hasta aquí. O sea, de aquí al suelo son como 1,87 y a lo mejor de aquí que son como 2,5 metros, yo creo.
Entonces es una prensa grandotototota, ¿no? Para poder hacer esa presión. Aquí el técnico del laboratorio la nombró Hulk a la prensa porque es verde y pues obviamente tiene mucha fuerza, ¿no? Entonces esta prensa tiene aquí unos pistonzotes grandes, o más bien son unas barras controladas porque el pistón viene por aquí abajo. Ajá. Y aquí en la terminal de este pistón están estas que nunca he podido saber cómo se llama esto en español, pero en inglés se llama anvil. En español anvil significa yunque, pero en español nunca dices que esto es un yunque, entonces no sé bien cómo traducirlo. Pero estas de aquí son de un material muy duro que se conoce como carburo de tungsteno. Ujú. Entonces, esta sección de carburo de tungsteno se pone aquí dándole una forma cúbica. Este tiene un lado, acá tiene otro lado, otro lado, y arriba y abajo tiene diferentes lados. Ajá. Tiene caras, cuatro caras de este lado y 2 caras arriba y hacia abajo. Entonces esta lo que hace es que se empieza a cerrar, a cerrar. Entre más pequeña sea el área, pues es mayor es la presión. ¿Están de acuerdo que cómo es la fórmula de la presión? Fuerza sobre área. Fuerza sobre área. Entonces, más chiquita sea el área, mayor es la presión aplicando la misma fuerza. Ajá. Acá al lado, no me acuerdo si le tomé foto, no tomé foto. Acá al lado de tiene un controlador. Ese controlador pues nada más maneja el pistón, maneja las presiones, es una prensa hidráulica, y maneja las presiones del aceite que va a ir empujando el pistón. Con esta técnica llega hasta 6 gigapascales. Entonces es suficiente para hacer diamantes, ¿no? Más o menos los tiempos de reacción es 1 hora. Ahora le puede subir la temperatura, que es un un manómetro. Y ese manómetro pues controla qué fuerza hay. Y puedes saber cuál es la presión. Pero ahorita vamos a ver cómo lo calentamos, porque si se fijan todo está dentro de este pistón. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para calentarlo? Ajá. Este tipo de prensa, esta es cúbica, pero también cae con octaédrica. ¿Cuántas caras tiene un octaedro? 8. Si no es pregunta capciosa, a lo mejor andaban ahí. Esa se le llama de 2 tipos, dependiendo del país. Algunos le llaman Walker type. Aquí tengo que corregir, a ver, deje corrijo eso. Walker type. Marco, Sí. ¿esta prensa consume mucha energía? Pues sí, porque tiene que mantener la presión constante. Sí consume mucha energía. Gracias. Alguien puso en el grupo en la semana de un superconductor a altas temperaturas. Se hace con una prensa similar, pero la punta es mucho más chiquita porque tiene, si se recuerdan el artículo, es de creo que 120 gigapascales. Aquí estas son una 14 gigapascales. Los diámetros de esas prensas son de micras. Más bien las puntas de esas prensas son de micras para alcanzar esas presiones tan altas. Y esta misma prensa en Asia tiene otro nombre porque el investigador que lo desarrolló es japonés. ¿Saben? ¿Ustedes han escuchado esta palabra? Está aquí, lo que estoy poniendo en el puntero. Sí. ¿Qué significa? Lindo. Entonces era un investigador muy lindo. Por eso le puso kawaii. No, estoy bromeando. Se pronuncia igual, pero ese lindo que dicen ustedes es con doble I, es kawaii. Y este es un apellido kawaii. No es. Sí, por 2. No es lo mismo. Bueno, pero suena chistoso. Y dependiendo, ¿no? Este es Walker en unas partes del mundo y en otras partes del mundo es kawaii. Entonces ponen esta disposición, pero en vez de tener un cubo,
Entonces tiene 8 caras, que es esta parte de aquí. Y la prensa, el pistón empieza a empujar y empieza a empujar de un lado hacia el otro. Y mantiene aquí los anvil, que no sé si sería yunques, presionados, y así empieza a presionar el material para cambiarlo de fase. Dentro de estos anvil van a poner el material, pero ese material lo tienen que calentar y va a ir dentro de algún cubito, que ahorita les voy a mostrar cómo es ese cubito. Una pregunta, Marco. Sí. ¿Por qué es necesario calentar si ahí en el diagrama de fases dice que entre más temperatura, mayor presión? Para pero hay compuestos que no reaccionan si no subes la temperatura. Para que les estoy mostrando de diamante, pero esta es una cosa particular. No siempre ocurre así. Va. Entonces, para muchos compuestos hay que calentar, si no, no reacciona. Entonces, después, en el centro, tiene este es para la Walker Type o Kawaii Type. Tiene un cubito, y ese cubito tiene adentro varias cosas. Aquí, de esta parte de aquí, tiene un círculo que es, si no mal recuerdo, es boruro de nitrógeno, Bn. Nitruro de boro, más bien, se diría. Aunque no sé si está bien decirlo así, porque creo que no es iónico el compuesto. Pero la situación, bueno, es boro nitrógeno, aquí la composición de este. Y tiene varias secciones. Ustedes ponen su material aquí dentro de esta capsulita. Esta capsulita debe de ser de un material que no reaccione, que no vaya a interactuar. Entonces, para que no vaya a interactuar, esta capsulita normalmente es de platino. O sea, un experimento de esto es carísimo. Ajá, es una hojita es como si fuera papel aluminio, pero de platino. Y con ese forman esta capsulita. Y esta capsulita la van a meter aquí adentro. Y adentro ya trae el material, le ponen el material que ustedes, por ejemplo, si van a hacer diamantes, le ponen ahí le ponen grafito en polvo. Y después lo ponen dentro de esta capsulita. Y esta parte de aquí, esto es lo que calienta, porque esto es un conductor. Y las tapas que llevan también son conductoras. Aquí lleva una tapita. Aquí está acomodada en esa forma. Esta parte de aquí es el conductor. Es como una resistencia. La resistencia de las muflas que les estaba hablando anteriormente hace que el calor pase a través de ella. Y cuando el calor pasa, se empieza a calentar. Entonces así funciona esta resistencia. Y nada más lleva unas tapitas conductoras. Entonces se incrusta aquí. Y aquí está una tapita de acero, o más bien, de hecho no es acero, es carburo de tungsteno, si no mal recuerdo. A ver, aquí tengo, por aquí escribí la composición. No, es de molibdeno. Esta tapita es de molibdeno, que es conductora, y esta tapita también es de conductor. Y entonces, aquí se conecta, y arriba el anvil tiene unos electrodos que hacen pasar electricidad a altos voltajes y pueden calentar la muestra. Hice aquí un diagrama. Siempre me digo que luego lo voy a hacer mejor. Lo que pasa es que este es de mi bitácora, nomás lo copié ahí de mi bitácora y ya lo puse. Pero entonces esta parte de aquí es la parte de carbón, que es la resistencia. Luego encima va la parte de boro nitrógeno, que es un aislante. Este pegamento no es tan necesario. Aron alfa es como la cola loca. Es un compuesto, es igual. Aron alfa es la marca. Pero no, yo nunca le pongo eso. Me dijeron, luego le ponen eso, pero yo nunca le pongo eso.
Y ya nada más tiene aquí la tapa de molibdenos y todo entra aquí en medio. Se hace el molde. Ajá. Y entonces ya la muestra entra aquí. Esta es la sección de platino y entra alrededor de la tapita. Entonces ya todo esto se ensambla. O sea, este va dentro de este y este va dentro de este. Y estas son las tapas conductoras. Entonces ya se pone, ya que tienes ensamblado esto, ahora lo pones aquí en la prensa y ya la prensa empieza a incrementar la presión y la temperatura, tú lo programas a qué temperatura quieres y pues ya puedes sintetizar diferentes cosas. En este caso, este ejemplo era de diamantes. ¿Dudas de esto de síntesis a altas presiones? No, Marco, creo que no. Bien, entonces, vamos a seguir. Ahora lo que vamos a ver, vamos a... no sé por qué no sale... Esperaba que... Bueno, les voy a preguntar así. ¿Me podrían decir una reacción de intercalación? ¿Es una reacción epitáxica o topotáctica? Topotáctica, ¿no? ¿Por qué? Porque se acomoda dentro de la estructura existente. Se acomoda dentro de la estructura existente. Entonces, las reacciones topotácticas, voy a ahora sí a cambiar, ya puse la respuesta aquí. Lo debe poner así con animación para que aparezca la respuesta, pero creo que desapareció la animación. Ahora, una reacción topotáctica incluye o se refiere a la inclusión, a lo cual en química llamamos intercalación de iones. Esos iones generalmente son iones pequeños porque van a tener movilidad dentro de otro material. Otra forma muy específica para el litio, dado que el litio es un átomo pequeño, decimos litiación o delitiación, es un término común, pero esos términos pertenecen a la intercalación, una síntesis por intercalación, la cual es una reacción topotáctica. A veces dicen topoquímica también. Ahora, esta intercalación de iones la podemos hacer con diferentes materiales cuando estos iones, que sea el litio, el sodio, el hidrógeno o el oxígeno, se encuentran en estado gaseoso o en estado líquido y interactúan a través de la interfase del sólido. Vamos a ver algunos ejemplos. Intercalaciones comunes o famosas. Por ejemplo, dentro del grafito podemos intercalar potasio, bromo, cloro de hierro. Dentro de estos compuestos podemos intercalar litio, amoníaco, aminas. Estos dos compuestos son compuestos laminares. Cuando hay una intercalación, es indispensable que el compuesto tenga una estructura laminar o con túneles. O sea, que haya un hueco, un túnel, por donde puedan atravesar los iones hasta el interior del material. Si no hay huecos en la estructura cristalina, no podemos entrar. No puede el ion entrar hasta el interior, a lo cual llamamos, ¿cómo se llama el interior del material? ¿Alguien recuerda? ¿Matriz? No. ¿Troto? Bulto. Se le llama bulto, en inglés bulk, porque luego sale la pregunta y dicen, yo no entiendo qué es bulk. Bulk, bulto. Vale. Entonces hay diferentes ejemplos de iones. Si se fijan, la mayoría son con iones pequeños. Los que son moléculas, por ejemplo, la amina, es porque son compuestos laminares en los que está entrando y se acomoda entre las láminas. Si son túneles, únicamente pueden entrar iones pequeños como litio, hidrógeno, sodio, porque no tienen muchos electrones. ¿Vale?
Vamos a ver ahora un ejemplo de intercalación de líquido. Este compuesto es muy famoso porque las primeras baterías desarrolladas fueron con este tipo de compuestos. Ya se acuerdan que vimos en alguna de las clases que los investigadores que desarrollaron estas baterías ganaron el premio Nobel. De hecho, ahorita no estoy dando laboratorio, bueno, doy laboratorio, pero es a distancia, pero cuando estábamos ahí en el laboratorio, hicimos alguna práctica que era para este compuesto, y eso fue emocionante porque la íbamos a hacer, o sea, ya dejamos el previo y todo, y ese día en la mañana anunciaron que ese investigador ganó el premio Nobel por ese compuesto. Entonces, es interesante reproducir qué es lo que hicieron para ganar el premio Nobel, ¿no? Entonces, este compuesto es un compuesto popular y vamos a ver cómo se sintetiza por la método de intercalación. La idea es que utilicemos un litio, pero ese litio tiene que ser móvil fácilmente. Entonces, ese litio lo introducimos por medio de un compuesto que se conoce como terbutilitio. O sea, es una parte orgánica y el litio está unido a una parte del carbono. Este carbono o este compuesto se descompone fácilmente. Ustedes ponen el ponen el sulfuro de titanio en el terbutilitio y lo que ocurre es que el litio se empieza a introducir en el sulfuro de titanio. Este terbutilitio normalmente está diluido en algún otro compuesto. En este caso, el terbutilitio es muy reactivo con el oxígeno y con el agua. Entonces se utiliza un compuesto orgánico y hay que purificar el compuesto orgánico. Normalmente se utiliza acetonitrilo porque es inerte. No puedes usar un alcohol porque si no el alcohol reacciona con el terbutilitio. Se utiliza un compuesto inerte como el acetonitrilo y se introduce de esta forma el litio. Y le queda una parte orgánica. La parte orgánica pues normalmente la desechamos, no la necesitamos para el estado sólido. Puede ser con una combustión o con algún otro método para separar esta parte orgánica que no vamos a utilizar para el propósito de la síntesis. ¿Me podrían decir cuál es el estado de oxidación del titanio en este compuesto? 4. 4 más. 4 más. ¿Cuántos electrones hay en la capa de valencia en el titanio 4 más? Pregunta de 100 mexicanos dijeron. A ver, 50 químicos dijeron. O sea, se queda con el kernel del argón, ¿no? El último hacia el P6. Correcto. Tin, 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 tin. El titanio va a tener titanio 4 más va a tener una configuración de gas noble, configuración de argón. ¿Qué color esperan que sea el sulfuro de titanio? Amarillito. ¿Por qué amarillito? Porque, bueno, en orgánica, algunos compuestos sulfurados, o sea, como el azufre solito es muy amarillo, como que de alguna manera se tiñe, pero no, la verdad no. Tache guarache. ¿Cuál es la configuración electrónica del sulfuro aquí, del azufre? Primero, ¿cuál es la carga del azufre? 2 menos. 2 menos, muy bien. ¿Configuración de electrónica del azufre? Del argón también. También del argón. Entonces no hay ningún electrón ahí que se mueva. Otra vez pregunto, ¿cuál va a ser el color del
del sulfuro de titanio? Blanco. Blanco. ¿Por qué, Fernando? ¿Por qué blanco? Ay, no sé, mi intuición me dijo blanco, porque sé que el titanio siempre es blanco cuando está. Otro No va a tache absorber. guarache. Se lo dijo su instinto. Ahora sí Sí, ahora sí te mi voy a vida decir, pasada química. ahora sí te voy a decir como el meme. Está bien tu respuesta, pero tu procedimiento está mal. No es esa la idea. A ver, alguien que me pueda ¿No va a decir absorber luz visible? por qué no va a absorber luz visible. Porque no tiene, debería tener algún electrón libre. No tiene electrones que se muevan. Esos electrones todos están con configuración de gas noble. Lo que vemos nosotros como color es absorción de la luz visible y eso provoca transiciones electrónicas. Pero aquí, ¿cuáles transiciones electrónicas? Si ni electrones hay disponibles. Entonces, nuevamente color. Blanco. En realidad es transparente. incoloro, ¿no? Incoloro. Ajá. Pero si lo ven en polvo, las orillas van a parecer que son que es blanco, pero no, en sí es transparente, es incoloro. Ajá. A ver, otra pregunta. Cloruro de sodio, ¿cuál es el color que debe de tener el cloruro de sodio? Transparente también. Incoloro. Ujú, es transparente a la luz. Por eso ustedes lo que comen ahí en su casa, la sal, esto es incoloro por esa razón, porque no tiene electrones disponibles, no hay transiciones. Entonces este compuesto debe ser blanco. Ajá. Si yo sin verlo ni nada digo, no, pues no debe ser amarillo, ni si es de otro color ya algo pasó. Entonces debe ser blanco. Claro que muchas veces depende el gap que tenga. Ajá, aquí estoy asumiendo que el gap es demasiado alto y no está dentro de la luz. Ahora, ¿me pueden decir si este valor de X es igual a 1/3? ¿Cuál es primero la valencia de todo? Si esto es 1/3, ¿me pueden decir cuánto es la valencia? Próxima estación, reprobados. ¿No? Bueno, no está tan sencillo, ¿verdad? Pero sigue siendo la valencia del titanio 4 más. No. No, ¿verdad? Dejó de ser 4 más. Esto es parte de la tarea de hoy, pero ahorita nada más quiero que vayan pensando cómo hacerle. Entonces, cuando hay una intercalación, es muy probable que cambie los estados de oxidación de los compuestos. Entonces, aquí ya no es titanio 4 más. Eso ya lo notaron, ¿verdad? Que no es titanio 4 más. A ver, el azufre, 2 menos. 2 menos por 2 son 4 menos. Aquí ya no puede ser 4 más porque ahora ya hay un litio más. Es menos de 4 más. ¿Cuánto sería? 11 tercios más. Pues mira, si quieres lo podemos decir en fracción. Sería 3.66, ¿no? ¿Están de Profe, acuerdo? pero ya no me quedó claro, ¿qué pasó? Porque El litio tiene un número de oxidación de 1, ¿no? Pero como nada más estamos ocupando 1/3. Ajá. A ver, vamos a hacerla más fácil. X igual a 1. ¿Cuánto vale? ¿Cuál es el estado de oxidación del titanio? X igual a 1. 3 más. ¿no? 3. Ya, para hacerla fácil. Pero puede ser X igual a 1/3, ¿no? Ok. Ahora, entonces, si X igual a 1/3, entonces el titanio hay una combinación entre 4 más y 3 más. De ahí están de acuerdo. ¿Sí? Sí. Va. Entonces, si X igual a 1, entonces titanio 3 más. Cuando introdujimos el litio, cambió el estado de oxidación del titanio. ¿Qué quiere decir? Que el litio no venía solo. ¿Qué traía? Traía su electrón, ese electrón lo puso aquí. Ajá. Entonces, las reacciones de intercalación
muchas veces cambian el estado de oxidación de los compuestos. Ahora díganme, ¿cuál es la configuración electrónica del titanio 3 más? Del potasio, es como la del potasio. ¿Con la del potasio? O sea, tiene un electrón libre por ahí. ¿Segura? Pero Tiene el un electrón está electrón en el libre. orbital Sí, muy D, ¿no? bien. Ese electrón libre, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? ¿O qué, más bien, en qué orbital está? En 4S1, ¿no? ¿Cuál? En 4S1. Se regresa a estructura de la materia, joven, por favor. ¿Cómo S1? Ah, No, no es S1. 3D. ah, no. En D. En D. D. 3 de 1. Eso así ya lo tienen que manejar bien. O sea, yo no les voy a pedir que se sepan la tabla periódica. Les voy a pedir que se sepan las configuraciones de la tabla periódica, eso sí. Al menos ahorita tienen hasta el Google y todo. 3 de 1, no pueden decirme que 3S1, eso sí está muy, muy aberrante. Cuidado con eso, ¿eh? Porque aquí el curso está tomando en cuenta que ya se saben sacar las configuraciones. Entonces, 3 de 1, no pueden decir 3S1, ¿eh? Lo que se pierde son los S, ¿va? ¿Están bien? Entonces, 3 de 1. Entonces, ahora tiene un electrón en un orbital D. A esto se les conoce como metales de transición. Ese orbital D ahora sí puede interactuar. ¿Sí? ¿Sí o no? Que ahora sí podría interactuar. ¿Qué color tendría este compuesto? ¿Sería igual transparente? No, ya no, porque su estado de oxidación cambió. Su estado de oxidación cambió y ahora sí tiene un electrón que se mueve. Entonces, pueden modificar las propiedades de los materiales. Ahora, ¿este compuesto qué dirían? ¿Sería aislante o conductor? Así nada más de hipótesis, el sulfuro de titanio. Aislante. Aislante. Aislante, porque no tiene ni electrones. No, pues no hay electrones que se puedan mover. Es un aislante. Seguro, con mucha certeza, les puedo decir, esto es un aislante. Pero este compuesto ya es más complicado porque ya tiene un electrón. Habría que determinar el gap y otras cosas. Pero al menos ya tiene un electrón que tiene movilidad. Y ya podremos distinguir después, conforme avance el curso, si va a ser un semiconductor, si va a ser un aislante, si va a ser qué propiedades electrónicas tiene. Entonces, por medio de esta síntesis, ustedes pueden modificar la estructura electrónica también y pueden cambiar las propiedades de un material. Obviamente siempre hay que tener en mente qué es lo que quiero y para qué lo quiero. Si ustedes van a querer hacer una pintura blanca, pues no van a usar este material que tiene electrones. Tienen que usar un material sin electrones. Si ustedes quieren un aislante, tienen que usar un material sin electrones. Pero si quieren usar un material que sea útil para la conducción o para otro tipo de propiedades, pues tiene que tener electrones. ¿Va? ¿Dudas de esto? No. No, perfecto. Entonces, ahora ya le pusimos un electrón. Ahora, ¿cómo le hacemos si queremos sacar un electrón? Cuando tenemos un electrón aquí adentro, por ejemplo, este compuesto también es laminar. Ese compuesto es litio 2, rutenio 3. Ajá. Lo que tenemos que hacer es utilizar un agente que sea capaz de extraer el litio del compuesto. En este caso, esta reacción es muy común. Pero bueno, este es otro compuesto, litio, cobalto, oxígeno 2, y lo extraemos con yodo. El yodo interactúa fácilmente con el litio y forma yoduro de litio y extrae de este compuesto cierta cantidad de litio. ¿Cuál es el estado de oxidación del primer compuesto, litio 2, rutenio 3?
del estado de oxidación bueno, de todos. A ver, el estado de oxidación del oxígeno, ¿cuál es? Ya sabemos, 2 menos. ¿Del litio? No más. 1 Uno más. más. Y entonces queda el rutenio. ¿Cuál es el estado de oxidación del rutenio? 4. 4. 4 más. Muy bien. Configuración electrónica del rutenio 4 más. Del circonio. ¿Segura? Dime el orbital y cuántos electrones tiene. Es el orbital de Ujú. con 4 de 4. 4. 4 de 4, correcto. Terminación 4 de 4. No me van a decir 4S, 2 o algo, ¿no? Quedamos que los S se pierden. Correcto, 4 de 4. Entonces tiene 4 electrones. Ajá. Carga 4 más. Ahora me podrían decir cuál es la configuración electrónica de este cuando X igual a 1. Es 4 de 5. 4 de 5. ¿Cuál es el estado de oxidación del rutenio? 5 más. 5 más. ¿Perdió o ganó un electrón? Perdió. Perdió. Si pierde un electrón, ¿cuál es la configuración electrónica? 4 de 3. 4 de 3. Ajá. Muy bien. Entonces, si perdió un electrón, ¿qué le pasó? ¿Se oxidó o se redujo? ¿Qué Se pasó oxidó. aquí? Una oxidación. Una oxidación. Entonces, deducimos que el yodo es un agente ¿qué? ¿Oxidante o reductor? Oxidante. Un agente oxidante. Si queremos sustraer un compuesto, de un compuesto algún ion, lo que tenemos que hacer es poner un agente oxidante. Y en este caso de acá arriba, utilizamos un agente reductor. En este caso, el terbutil de litio actuó como reductor. Y aquí este compuesto, el yodo, actúa como oxidante. El proceso físico es sencillo, o sea, diluyen en el acetonitrilo el yodo, lo diluyen y ponen el sólido ahí. Entonces, el líquido extrae el yodo del sólido. Ajá. De hecho, pueden cuantificar cuántos se extrae, porque aquí van a saber cuánto reaccionó, y después va a quedar este compuesto, y después pueden volver a medir el yodo. Si miden cuánto es el yodo, eso les va a dar la cantidad de yodo que ya reacciona. Eso se le llama en analítica una retrovaloración. Es una técnica de identificación. Es muy sencillo. Yo creo que ustedes son de cuarto semestre. Yo creo que al menos una vez han hecho valoraciones, ¿no? Al menos son de cuarto semestre. ¿Todos están familiarizados con una valoración? Sí. Bueno. Entonces pueden hacer, eso se llama retrovaloración porque cuantifican lo que ya reaccionó. Más bien, cuantifican lo que sobró para saber cuánto reaccionó. Ajá. Ahora vamos a ir al top secret. Muy bien. De tarea, hay que identificar el estado de oxidación de algunos compuestos. Entren a revisar porque inicialmente había puesto estos, pero me di cuenta que están algo cargados. Entonces, luego es mucho trabajo nada más para una semana. Entonces, entren a revisar a Moodle y vean cuáles son los que tienen que encontrar. Pero vamos a hacer uno aquí, para que vean cuál es la idea. Entonces, ¿cuál es la carga del titanio en este compuesto? Nada más enfóquese en el del titanio.
2. Es más, voy a quitarlo. Es litio, titanio 2 o 4. Y lo vamos a ir haciendo en el otro programa. Entonces, ¿cuál es el estado de oxidación ahí del titanio? Es una combinación. ¿Cuánto? Sí. Dime cuánto es el estado de oxidación global. Global creo que sería 7. Bueno, la suma da 7, ¿no? 3.5. 3.5. La suma da 7. ¿El promedio cuánto es? 3.5. 3.5. Pero sabemos que no podemos tener estados de oxidación así. Los electrones en esta clase no los vamos a partir. Les digo en esta clase porque hay fenómenos más avanzados que a lo mejor ven alguna vez en su vida donde los electrones sí se parten, pero no concierne eso a un curso de licenciatura. Y entonces, eso quiere decir que hay una combinación. Y esa combinación local, le voy a poner aquí estados de oxidación local, corresponde a qué estados de oxidación del titanio. 3 más y 4 más. 3 más y 4 más. ¿Me podrías decir cuánto hay del titanio 3 más y cuánto hay del 4 más? En esta fórmula química, ¿cuántos átomos corresponden a 3 más y cuántos a 4 más? 1 y 1. Entonces hay 1. Bueno, voy a poner nada más así. Hay un titanio 4 más y un titanio 3 más. ¿Cómo supiste que era 1 y 1? Que los sumé. Bueno, en los siguientes ejercicios hay que identificar cómo encontrar esta relación, titanio 4 más y titanio 3 más. ¿Vale? De eso se trata el ejercicio o los ejercicios que están, no son, a lo mejor son 2 o 3, no sé. Obviamente, cuando ustedes sintetizan un compuesto, estamos viendo esto porque esto es para síntesis, tienen que ver que el balance de carga también sea adecuado, no solamente el balance de la materia. Entonces, la carga inicial y la carga final también tienen que coincidir, y para eso tienen que identificar la carga de los compuestos. En este caso ya se dan cuenta que hay un titanio 4 más, titanio 3 más. ¿Me podrían decir qué color podría ser posible para este compuesto? Pues podría ser transparente, pero también con algún otro color. O sea, como transparente tirándole a algún otro color. O sea, ¿es incoloro o no es incoloro? ¿Podría ser que tenga un color muy ligero? ¿Por qué? Por el titanio 3 más. Si tiene un electrón, ya eso no, déjate del color ligero. Si tiene un electrón, ese electrón se mueve. Les adelanto, este compuesto es negro, casi, es azul muy fuerte, como negro. Entonces sí tiene color. Tiene un electrón que se mueve ahí. ¿Va? Faltan 15 minutos, vamos a mejor a continuar. Eso es de tarea, a ver, dejen reviso en Moodle qué hay.
Subir el procedimiento de la otra tarea, el 22, creo. ¿Cómo el 22? Sí, está registrado para el 22. Como que el procedimiento de cómo hicimos la tarea 1. Otro método de síntesis de intercalación viene de usar energía electroquímica. Como ustedes vieron hoy, bueno, vamos a ver varias cosas, pero a ver si terminamos aunque sea lo de electroquímica, lo vamos a ver rápido. Y la siguiente semana ya vemos lo de crecimiento hemocristal, Flottinson y flux cell flux. Los de laboratorio ya les expliqué esto, lo de flux and cell flux y Krochalski. Entonces, en este método de intercalación, saben ustedes que hay un movimiento de electrones. Cuando llaman electroquímica es porque hay un movimiento de electrones. Forzosamente en estos métodos de síntesis, alguno de los compuestos se tiene que oxidar y otra parte se tiene que reducir. En eso se basa este método electroquímico. Conectan ustedes su compuesto a algún par de electrodos. No necesariamente tiene que ser en solución acuosa, puede ser otro tipo de solución. Pero la idea es que introduzcan electrones en el compuesto para cambiar sus propiedades electrónicas. Vamos a ver. Este diagrama muestra el potencial que se le aplica a un compuesto a través del tiempo. Llega hasta cierto potencial, hasta que se satura de electrones, porque ya no se puede reducir ni oxidar menos, y luego se cambia el potencial en diferente dirección. Estas oxidaciones y reducciones siempre dependen de la estructura electrónica que tenga ya el compuesto. Si tiene bandas, después vamos a ver qué es eso, que es una banda, o que tenga algún lugar disponible, para decirlo así, un lugar energético disponible para los electrones, entonces se puede empezar a reducir absorbiendo electrones. También se puede oxidar si se retiran esos electrones. Generalmente, cuando se hace una reacción electroquímica, se ven diferentes pasos. Aquí está el voltaje y esta parte de aquí es la composición. Aquí se ven algunos pasos, porque en estos pasos es cuando empieza a absorber los electrones. O a desprenderse de los electrones. Compuestos comunes que se hacen con este tipo de reacción de electroquímica generalmente son para introducir iones de litio en sus baterías. Ya les había comentado de que estas reacciones electroquímicas ocurren constantemente y esa reacción electroquímica hace un intercambio de litio. Compuestos comunes, que es donde se hace esta síntesis, son litio, cobalto, oxígeno, que les dije que esto se utiliza para baterías, litio, manganeso, oxígeno y litio, hierro, fosfato. Todos estos compuestos o son laminares o tienen túneles. Por ejemplo, este tiene un túnel por donde entra el litio. El litio en este tipo de reacciones se ve forzado a entrar por el impulso o por la energía eléctrica que se le está aplicando. No solamente, este método de síntesis no solamente es útil para el litio. Podemos mover otros tipos de iones incluso un poco más grandes. Por ejemplo, este compuesto es muy famoso, es el primer aislante topológico comprobado, sintetizado, y el método de síntesis más confiable es con este método electroquímico. Ponen un cristal de bismuto de selenio, lo enrollan con un material de cobre, se pone un electrodo y se pone aquí una solución de cobre en acetonitrilo. Y esa solución de cobre, todos los electrodos se inmersen, se aplica un voltaje
Y entonces ese voltaje provoca que los iones de cobre se incrusten en el material, en este caso bismuto 2 selenio 3, y esa incrustación o esa intercalación provoca que se meta el cobre aquí. Entonces, el cobre entra en esta parte laminar, en este compuesto. Ajá, y estas son las capas originales de bismuto 2, selenio 3. Entonces sirve para, este método de intercalación sirve para meter iones incluso más grandes, porque ahora ya están forzados por la energía eléctrica. ¿Dudas de esto de intercalación? Está bien. ¿No? Todo ¿Lo bien. ven? Bueno, vamos a seguirle, faltan 8 minutos. Vamos a continuar ahora con técnicas de crecimiento de monocristales. Les dije que un policristal son aquellos que tienen muchas partículas pequeñas cristalinas, pero un monocristal es algo grande, ya visible, normalmente arriba de 100 micras, que tiene muchas, más bien que tiene toda esa partícula o todo ese aglomerado de 100 nanómetros, tiene periodicidad. Dentro del crecimiento de monocristales, una de las técnicas es de técnicas de fundido. Entonces, estas técnicas de fundido tienen algunas limitantes. Lo que se requiere, los requisitos son que todos los componentes tengan un punto de fusión similar. Que ninguno de los componentes sublime. Por ejemplo, ahorita les estaba hablando del yodo. El yodo sublima como a 95 grados, a 95 Celsius. No pueden utilizar yodo para esta síntesis, porque cuando empiecen a calentar todo, pues se va a evaporar el yodo antes de tiempo. Entonces no debe de sublimar ninguno de los elementos. Es complicado crecer monocristales con esta técnica cuando los puntos de fusión son muy altos. Por ejemplo, el del tungsteno creo que es 1600. ¿Por qué es complicado? Porque dificulta la técnica. Primero, calentar arriba de 1400 ya es algo difícil. Y luego todavía va a necesitar un movimiento esto. Entonces, mover algo que está a 1600 es muy difícil. Para empezar, llegar a 1600 es difícil. Entonces, este tipo de técnicas no es viable cuando los puntos de fusión son demasiado altos. Si llegan a 1600, ya no. Y normalmente es bueno tener algo que se le llama una semilla. Sí, no del ermitaño. Una semilla quiere decir un compuesto que ya tiene la misma estructura cristalina que deseamos. Puede ser que sea de la misma composición. ¿A qué voy? Si voy a crecer un cristal de cuarzo, por ejemplo, tiene que tener la misma estructura cristalina, aunque puede tener diferente composición. Pero lo mejor es que ya sea un cristalito chiquito del mismo cuarzo de óxido de silicio, para ese ejemplo. ¿Queda claro qué es esto de la semilla? Sí, pero entonces no tiene que ser del mismo material. No, nada más basta con que tenga la misma estructura cristalina que deseamos. O sea, pero no va a quedar incrustada la semilla. Sí, pero después le cortas a lo que ya se incrustó y ya te quedas con la parte pura. Ahorita vamos a ver cómo. Este es un ejemplo
de un método específico que se llama Krochalski. En este método, fundes el material que va a alimentar a la semilla. Esta de aquí empieza con la semilla la amarras con un cable o algo que va a rotar para que genere movimiento. A ver, ¿qué es molten silicon? ¿Alguien puede decir qué es molten silicon? ¿Silicón derretido? Silicio fundido. Silicio, no han estudiado los elementos, les dije que estudiaran los elementos en inglés. Les dije que silicon no significa silicón, silicio. Estudien porfa los elementos, porque eso les va a cerrar las puertas y no pueden ni leer un libro de texto en inglés, no van a entender ni qué elementos son. Silicio. Ajá. Entonces, silicio fundido. Y este es un monocristal ya chiquito, de una, ¿cómo se dice? Sí, ya olvidé. Lo acabo de decir. La semilla. Ajá. Entonces esta semilla la van a poner a girar y va a ir absorbiendo el silicio fundido y va a ir creciendo. Aquí ya está crecido, la semilla está aquí chiquitita y va creciendo. Entonces la pregunta que me hacías es, ¿no necesita ser de la misma composición? Pues al principio va a tener otra composición aquí, le cortas ese pedazo y ya todo lo demás que te quedó, sí es del silicio. O sea, aquí la semilla está chiquita, aquí está una semilla, a lo mejor utilizaste de tungsteno, no sé, algo que tenga la misma estructura cúbica del silicio, y ya de aquí para acá ya es puro silicio, entonces ya nada más te quedas con lo de aquí abajo. Y ya que tienes esta semillota, pues ya puedes seguir creciendo y creciendo. ¿Queda claro eso? Sí. ¿Sí? ¿Ya resolví tu pregunta? Yep. ¿De qué tamaño creen que sea este cristal que está aquí? Pues los de silicio se hacen muy grandes, se hacen lingotes muy grandes, así con este método. No sé si este es de silicio, pero... Este es de silicio, aquí dice molten silicon, ¿no? Es de silicio. Pues así está el cristal. Entonces, este cristalote, o sea, la semillita estaba aquí. No importa tanto la pureza de la semillita, ni la de la composición, porque empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y ya quedó así de este tamaño. Entonces, acá hay otro. Entonces, es un cristal bastante grande. Ajá. Estas, les comenté, los que están conmigo en el laboratorio, que estas pastillas de silicio, o estas se cortan en obleas, y estas son para procesadores de computadora, porque el silicio es un semiconductor, luego se dopa con gadolinio y etc, etc. Se hace un procedimiento que a lo mejor algún día vemos, para cambiar la estructura electrónica, y esto sirve para un procesador de computadora. Entonces, los cristales pueden crecer de un tamaño enorme. Un día fui a Brasil a un laboratorio en la Universidad de Sao Paulo y se dedican a crecer unos cristales gigantes de neodimio. No era de neodimio, era de niobio. Y el investigador al que fuimos a ver tenía un cristal grande como para sujetar la puerta en el suelo. Eso me causó mucha gracia porque para crecer ese cristal se necesita un equipo enorme, pero ahí producían tantos cristales, de hecho los producían creo que para la industria, que tenían cristales así enormes. Bueno, pues hasta aquí la clase de hoy, falta 1 minuto con 30 segundos. Hasta aquí hoy le vamos a parar. Vamos a continuar la siguiente clase con esto de crecimiento, otras técnicas de crecimiento de monocristales. Todo esto está dentro de síntesis. Vamos a seguir viendo por esto hasta que acabamos esta unidad, diferentes tipos de síntesis. Y lo que les pido es que entren a Moodle y realicen la actividad, que es la tarea antes del el día lunes. ¿Algún comentario o algo que quieran decir? Está bien.